Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El sol de mediodía caía abrasador sobre la plaza del mercado. El aire estaba cargado de polvo, humo de antorchas y un hedor insoportable a sudor y desechos. Decenas de comerciantes y curiosos se apiñaban alrededor de un estrado de madera oscura, esperando con ansias la vergonzosa subasta del día. Aurelio fue empujado hacia adelante por dos guardias con armaduras metálicas. Sus muñecas estaban atadas con grilletes de hierro, y su rostro mostraba la resignación amarga de quien había sido sentenciado sin derecho a defensa. Los murmullos de la multitud lo envolvían como cuchillas invisibles. Ese es el humano que se atrevió a insultar al magistrado. Dicen que su castigo será ejemplar. No me lo perdería por nada. El magistrado alienígena, un ser de piel escamosa y voz grave, levantó la mano para silenciar a la multitud. Habitantes de la colonia, hoy este hombre recibe el pago de sus actos. La justicia no es solo corrección, es también humillación. Y por eso será unido en matrimonio con lo que nadie desea, aquello que hasta los esclavos rechazan. Un silencio pesado cayó sobre la plaza. Todos miraban hacia una gran puerta de hierro en un costado del mercado. Con un chirrido áspero, las bisagras cedieron y la compuerta se abrió. Un olor pútrido escapó de inmediato, tan penetrante que varios espectadores se taparon la nariz con pañuelos. De las sombras emergió una figura encadenada. Era alta, con una presencia imponente a pesar de la suciedad y las cicatrices que marcaban su piel grisácea. Sus ojos dorados brillaban como brasas en la penumbra, llenos de odio y orgullo. Llevaba un collar de hierro pesado alrededor del cuello y cadenas en los tobillos que tintineaban con cada paso. Su cabello, largo y enmarañado, caía como un velo oscuro sobre su espalda. La multitud reaccionó con repugnancia. Por todos los cielos, ¡qué hedor! No vale ni una moneda. ¿Quién se quedaría con esa peste? Un comerciante gordo, riéndose, levantó una bolsa de cuero. 5 monedas. Nadie dará más por algo tan podrido. Las carcajadas estallaron como un trueno colectivo. El magistrado no necesitó más. Golpeó el suelo con su bastón y declaró: el precio está sellado. Este humano, Aurelio, será unido a Soria, la esclava inmunda que ni los mercaderes quieren. Que la vergüenza sea su compañía eterna. Aurelio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Apenas podía creerlo, su vida, condenada a compartir destino con esa criatura despreciada. Los guardias lo empujaron hacia ella, y él tropezó hasta quedar frente a la alienígena. El hedor le golpeó de lleno, obligándolo a contener el aliento, pero aún así no apartó la vista de los ojos de la mujer. Soria lo observaba en silencio, sin una pizca de sumisión. Sus labios se curvaron en una mueca amarga, casi una sonrisa de burla. Así que tú eres mi castigo, susurró con voz ronca, lo bastante baja para que solo él escuchara. La ceremonia fue rápida y cruel. Los sacerdotes del mercado colocaron sus manos juntas, uniendo las cadenas con un sello ardiente que quemó la piel de Aurelio. La multitud celebró, vitoreando entre risas y abucheos. Para ellos, era un espectáculo más, una broma cruel convertida en espectáculo público. Pero para Aurelio y Soria, en ese instante se sellaba algo mucho más profundo que una condena. Aunque él luchaba por contener el asco y ella parecía disfrutar de su incomodidad, había una chispa distinta en la mirada compartida. Una chispa de furia, de desafío, y algo más, algo que ninguno de los dos comprendía todavía. Cuando los empujaron fuera del estrado, encadenados uno al otro, Aurelio sintió que el mundo entero se burlaba de él. Y sin embargo, al mirar de reojo a Soria, con esos ojos dorados ardiendo como fuego vivo, entendió que su castigo no sería lo que todos creían. La humillación que había empezado en la plaza sería solo el inicio de una historia que ninguno de los presentes imaginaba. La celda donde fueron arrojados estaba excavada en la roca húmeda, iluminada apenas por la luz mortecina de una antorcha en la entrada. El aire era pesado, impregnado de moho, sudor y el hedor que parecía emanar de la propia piel de Soria. Aurelio intentó alejarse de ella lo más que le permitían las cadenas que unían sus muñecas, pero apenas consiguió unos pasos antes de que el metal tirara de él con un chasquido cruel. Se dejó caer contra la pared fría, respirando con dificultad, luchando por ignorar la náusea que le provocaba el olor. Soria, en cambio, se acomodó con una calma inquietante en el centro de la celda. Sus ojos dorados lo siguieron, brillando como brasas en la penumbra. ¿Crees que puedes esconderte en esa esquina?, dijo con voz baja, casi un gruñido. Solo quiero aire, respondió Aurelio, evitando mirarla de frente. Ella se rió, un sonido áspero, como el roce de piedras.
No hay aire aquí, humano. Solo yo. Se inclinó hacia adelante, y las cadenas tintinearon, obligando a Aurelio a tensarse. El hedor se intensificó cuando ella se acercó un poco más, pero él se obligó a mantener la compostura. Su corazón golpeaba con fuerza, no solo por el asco, sino también por la sensación extraña de estar frente a un peligro que no sabía cómo medir. Soria ladeó la cabeza, como si estudiara cada gesto de Aurelio. No eres como los demás. Ellos me escupen, me golpean, se tapan la nariz. Tú, solo tiemblas. Y eso me interesa. Aurelio tragó saliva. No pedí esto. Ni yo, replicó ella con dureza, y luego, bajando la voz. Pero aquí estamos. Unidos. Se hizo un silencio espeso. Aurelio apoyó la frente contra la pared, tratando de ignorarla, pero los eslabones metálicos en su muñeca le recordaban que no había escape. Cada movimiento de ella repercutía en él, como si ya fueran parte de un mismo cuerpo condenado. Con el paso de las horas, Aurelio empezó a observarla de reojo. Más allá de la mugre y el hedor, había algo imponente en ella, la forma en que mantenía la espalda recta, los músculos tensos, la mirada desafiante incluso en ese lugar. No era una esclava quebrada, sino un animal enjaulado que aún conservaba sus colmillos. La noche cayó, y el frío de la roca los envolvió. Aurelio temblaba, y por instinto se abrazó a sí mismo. Soria lo notó. Eres débil. Esa es tu condena. Él la miró al fin, con un destello de rabia en los ojos. No soy débil. Solo soy humano. Los humanos mueren rápido, murmuró ella, casi como si lo lamentara. Pasaron varios días encerrados en esa celda. Aurelio, obligado a compartir comida y agua con ella, comenzó a notar cambios sutiles. Al principio se cubría la nariz cada vez que ella se movía, pero poco a poco su cuerpo se acostumbró. El hedor seguía allí, pesado, insoportable, pero ya no lo dominaba como antes. Descubrió que, cuando la ayudaba a limpiar las heridas que tenía en los brazos, el asco se desvanecía por instantes. Una noche, mientras compartían un cuenco de agua, sus manos se rozaron. El contacto fue breve, accidental, pero Aurelio sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Soria también se tensó, como si ese simple roce hubiera quebrado una muralla invisible. No me mires así, dijo ella, con un tono que mezclaba amenaza y algo más que Aurelio no supo descifrar. Solo, trato de entender quién eres en realidad, respondió él con honestidad. Soria lo observó largo rato. Finalmente apartó la vista y se recostó contra la pared, cerrando los ojos. Algún día lo sabrás. Y no te gustará. Aurelio se quedó en silencio, pero en su interior algo había cambiado. Por primera vez no sintió que ella era solo su castigo. Sintió que Soria era un enigma, una herida abierta con secretos que nadie más había querido mirar. Y contra todo lo que hubiera imaginado, comenzó a desear descifrarla. La celda estaba sumida en una penumbra inquietante. El paso del tiempo allí dentro había dejado de medirse por días o noches, y Aurelio ya no sabía cuánto llevaba unido a Soria. Se había acostumbrado a su respiración áspera, al sonido metálico de las cadenas cada vez que ella se movía, e incluso al hedor que antes lo atormentaba. Era como si su cuerpo hubiese aprendido a convivir con lo que antes parecía insoportable. Una madrugada, Aurelio abrió los ojos sobresaltado. Había soñado que ella lo miraba fijamente, y al despertar descubrió que no era un sueño. Soria lo observaba desde el otro extremo de la celda, sus ojos dorados brillando en la oscuridad. No dijo nada al principio, solo mantuvo esa mirada penetrante, como si quisiera arrancar pensamientos de lo más profundo de su mente. ¿Qué ves en mí, humano? Preguntó al fin con un tono bajo, cargado de desdén y curiosidad. Aurelio tardó en responder. Podría haber dicho que veía una prisionera, un castigo, un recordatorio de su desgracia. Pero esas palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Veo a alguien que sufre, pero que todavía no ha sido vencida, dijo con calma. Soria parpadeó lentamente, sorprendida por aquella respuesta. Una carcajada breve, ronca, escapó de su garganta, aunque no sonaba del todo sincera. Eres un insensato. Nadie diría eso de mí. No soy nadie, contestó Aurelio, apretando las cadenas entre sus manos. Tal vez por eso puedo verlo. La alienígena inclinó la cabeza y lo estudió con más atención. Sus labios se curvaron en una sonrisa torcida, como si dudara entre despreciarlo o acercarse más a él. Se puso de pie, y el sonido de las cadenas resonó en la celda. Aurelio se tensó, pero no retrocedió. Cuando estuvo frente a él, Soria se agachó lo suficiente para que sus rostros quedaran a la misma altura.
El hedor seguía allí, pero Aurelio descubrió que sus sentidos ya no lo rechazaban con la misma violencia. Lo que dominaba en ese momento era la intensidad de sus ojos dorados, fijos en los suyos. ¿Y si te dijera que todo lo que crees saber de mí es un engaño? Murmuró ella, tan cerca que Aurelio sintió su aliento sobre el rostro. Que no soy una simple esclava, sino una prisionera de guerra, vendida por traidores y condenada a la humillación. ¿Aún me mirarías igual? Aurelio la sostuvo con la mirada, sin apartar los ojos ni un instante. Sí. La respuesta fue tan inmediata y firme que Soria no pudo contener un gesto de sorpresa. Durante un segundo, la dureza de su expresión se quebró, revelando algo oculto bajo sus cicatrices y su orgullo. Fue en ese instante que Aurelio entendió que había tocado una fibra que nadie más se había atrevido a tocar. Sin previo aviso, Soria tomó su rostro entre sus manos ásperas y lo besó. No fue un beso suave ni tímido. Fue áspero, salvaje, lleno de hambre reprimida, un choque de furia y deseo contenido durante demasiado tiempo. Aurelio, aturdido, correspondió con torpeza al principio, pero pronto se dejó arrastrar por la intensidad de ella. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. La cadena que los unía tintineó, recordándole su destino compartido. Soria lo miró con una mezcla de rabia y vulnerabilidad. «No sabes lo que haces», susurró, con la voz quebrada por primera vez desde que él la conocía. Aurelio no contestó. Solo levantó la mano encadenada y, con un gesto lento y decidido, rozó su mejilla. La piel era áspera, marcada por cicatrices, pero bajo ese contacto ella cerró los ojos como si hubiera olvidado por completo su papel de prisionera orgullosa. Por primera vez desde que habían sido encadenados, el silencio entre ellos no era una barrera, sino un puente. Un puente peligroso, prohibido, pero imposible de ignorar. La confesión de Soria dejó a Aurelio con un nudo en el pecho. Pasó horas sin apartar la mirada de ella, intentando procesar lo que acababa de oír. No era una simple esclava, ni una criatura vendida por ser indeseable. Era una comandante, una mujer poderosa caída en desgracia, transformada en espectáculo de humillación para el disfrute de sus enemigos. El silencio de la celda se volvió pesado. Finalmente, Aurelio se atrevió a preguntar: ¿qué te hicieron realmente? Soria lo observó con una mezcla de furia y tristeza. No respondió de inmediato. Caminó hasta la pared húmeda y apoyó las manos contra la roca, como si necesitara sostenerse para no quebrarse. Su cabello oscuro cayó sobre su rostro, ocultando por un momento la dureza de sus ojos. Me capturaron en una emboscada, dijo al fin, con voz ronca. Mi flota había sido diezmada, y yo fui la última en resistir. Pensaban ejecutarme, pero comprendieron que había un destino peor. Decidieron mantenerme viva, condenada al escarnio. Se giró hacia Aurelio, y en la penumbra su figura parecía más grande, más imponente. Me implantaron este veneno en la piel. Un químico que desprende este hedor que te atormenta. No puedo lavarlo, no puedo ocultarlo. Es mi cadena invisible. Cada persona que se acerca me rechaza, me odia, me desprecia. Y ese era el objetivo, convertirme en una sombra de lo que fui. Aurelio escuchaba con el corazón encogido. Comprendió entonces que el hedor que tanto había odiado no era natural, sino una tortura deliberada, una prisión pegada a su cuerpo. Te quisieron romper, susurró. Y lo lograron, respondió ella con amargura, aunque en sus ojos dorados aún ardía un fuego que negaba esas palabras. Se sentó a su lado, tan cerca que Aurelio pudo sentir el calor de su piel. Por un instante, la distancia entre ellos se desvaneció. Aurelio levantó la mirada y la encontró a centímetros de su rostro. Yo no te rechazo, dijo él con firmeza. Mientes. Solo estás aprendiendo a soportarme. No, insistió Aurelio. Estoy aprendiendo a verte. Las palabras parecieron atravesarla como una daga. Soria apartó la mirada, respirando con dificultad, y sus cadenas tintinearon en la oscuridad. Se llevó una mano al pecho, como si algo ardiera en su interior. Nadie me ha hablado así, confesó en un murmullo apenas audible. Ni siquiera antes de mi caída. El silencio se hizo intenso, cargado de emociones que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La distancia que había entre ellos, impuesta por el odio y el desprecio del mundo exterior, se redujo a nada en esa celda húmeda y sombría. Esa misma noche, mientras la guardia dormía, Soria compartió con Aurelio algo que nunca antes había revelado a nadie. Le mostró las marcas en su espalda, cicatrices profundas que narraban historias de batallas y traiciones. Aurelio recorrió esas líneas con la mirada y, sin pensarlo demasiado, con la yema de sus dedos.
Ella se estremeció, no de dolor, sino de una vulnerabilidad que jamás había permitido. Si supieras lo que significas ahora, dijo ella, conteniendo la voz. Me haces recordar que sigo viva, que no soy solo un castigo. Aurelio acercó su frente a la de ella, y por un instante compartieron una intimidad tan intensa que las cadenas dejaron de existir. No eran un humano condenado y una alienígena degradada. Eran dos almas heridas que comenzaban a reconocerse en la oscuridad. Fue entonces cuando Soria pronunció las palabras que cambiarían todo. Si salgo de aquí contigo, ya no huiré. Haré arder a quienes me hicieron esto. Y tú, si sigues a mi lado, el mundo entero se volverá tu enemigo. Aurelio no dudó. Prefiero el mundo entero en contra, que volver a estar sin ti. La respuesta dejó a Soria sin aliento. Por primera vez en mucho tiempo, una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Esa noche no hicieron planes de fuga aún, pero en sus corazones nació la certeza de que el encierro no sería eterno. La unión impuesta como castigo se había transformado en un juramento silencioso, más fuerte que cualquier cadena. La oportunidad llegó en la noche más silenciosa que Aurelio recordaba. La humedad de la celda se mezclaba con el goteo constante de agua en las rocas, pero esa vez no se escuchaba el bullicio de los guardias. Solo un murmullo lejano, apagado, como si la vigilancia hubiese disminuido. Soria lo notó primero. Su instinto de guerrera seguía intacto, incluso después de todo el tormento. Es ahora, susurró, con los ojos encendidos. ¿Y cómo? Preguntó Aurelio, todavía encadenado a ella. Deja que yo lidie con eso. Tú solo mantente cerca. El plan fue improvisado, desesperado. Aurelio arrancó con violencia una de las piedras sueltas del suelo húmedo, afilándola contra el hierro hasta convertirla en un borde rudimentario. Cuando uno de los guardias abrió la compuerta para lanzar un pedazo de pan duro, Soria se abalanzó sobre él con la rapidez de un depredador. Sus cadenas sonaron como un rugido metálico mientras lo derribaba contra el suelo. Aurelio, temblando, le golpeó en la sien con la piedra hasta dejarlo inconsciente. Por primera vez en mucho tiempo, Soria sonrió. Sigues vivo porque me perteneces, pero también porque no eres cobarde. Robaron las llaves de su cinturón y las cadenas se abrieron con un chirrido que resonó en la celda como un trueno. Aurelio respiró aliviado al sentir sus muñecas libres, pero apenas tuvo tiempo de celebrarlo. El estruendo despertó a los demás guardias. La alarma estalló en el pasillo. Gritos, pasos apresurados, el retumbar de armas metálicas contra los muros. Soria se irguió, su silueta alta y musculosa proyectando una sombra feroz en la roca iluminada por antorchas. Su rostro, marcado por cicatrices y dolor, se transformó en el de una líder que volvía a nacer. «Quédate detrás de mí», ordenó. «No», replicó Aurelio, recogiendo la barra de hierro oxidado que había servido de cerrojo en la puerta. «Estoy contigo». El choque fue brutal. El primer guardia que irrumpió no alcanzó a reaccionar antes de que Soria le quebrara el cuello con un giro seco de sus manos. Otro levantó una lanza, pero Aurelio la desvió con la barra, recibiendo un corte en el brazo que apenas sintió. El dolor lo hizo despertar. El miedo desapareció, sustituido por una rabia ardiente que nunca había experimentado. Codo a codo, avanzaron como una sola fuerza. Soria era un huracán, sus movimientos fluidos y letales, como si la celda jamás hubiese quebrado su cuerpo. Aurelio luchaba con torpeza, pero con una determinación feroz. Cada golpe que lanzaba no era solo para sobrevivir, era para defenderla. En medio del caos, Aurelio escuchó la voz de ella rugiendo entre el estrépito. «Corre, humano. No te detengas». «No sin ti», gritó de vuelta, golpeando con todas sus fuerzas. La sangre manchaba el suelo de piedra. El hedor del combate se mezclaba con el olor de Soria, pero ya no importaba. Para Aurelio, ese olor se había convertido en un símbolo de resistencia, en un recordatorio de la mujer que luchaba a su lado con la furia de 100 guerreros. Al salir al mercado, el caos fue absoluto. Los puestos ardían en llamas, incendiados por las antorchas derribadas en la refriega. La multitud, aterrada, huía en todas direcciones. Algunos reconocieron a Soria y gritaron su nombre con pavor, como si una leyenda maldita hubiese resucitado ante sus ojos. Aurelio, jadeando, tomó su mano. Las llamas iluminaban sus rostros sudorosos y manchados de sangre. Ella lo miró fijamente, y en medio de aquel infierno, hubo un instante de calma. «Ahora entienden quién soy», dijo con voz grave, mientras observaba a los enemigos retroceder ante su presencia. «Pero no saben quién eres tú». Aurelio apretó su mano con fuerza.
Soy el que estará contigo cuando todos ellos caigan. Soria sonrió con una intensidad que hizo olvidar todo el horror del lugar. Por primera vez, no parecía una prisionera degradada, sino la reina guerrera que había sido. Y Aurelio, el humano castigado, ya no era un espectador, se había convertido en su aliado inseparable. Juntos, atravesaron el mercado en llamas. Detrás de ellos quedaban gritos, cuerpos y humo. Delante, la oscuridad de las montañas los esperaba como un nuevo destino. No eran fugitivos. Eran dos almas enlazadas por la furia, el dolor y algo mucho más profundo que apenas comenzaba a despertar. Las montañas se alzaban como murallas oscuras bajo un cielo cubierto de nubes. Aurelio y Soria avanzaban entre la roca húmeda, con el humo del mercado todavía visible a lo lejos. Habían corrido hasta que sus cuerpos no pudieron más, y ahora, escondidos entre árboles retorcidos y piedras cubiertas de musgo, respiraban como si cada bocanada de aire fuera un tesoro. Soria se dejó caer sobre una roca y miró sus manos ensangrentadas. Aurelio, jadeante, se arrodilló a su lado. La herida en su brazo ardía, pero apenas le importaba. Lo único que le preocupaba era ella. «Tienes cortes», dijo, acercándose con cautela. «No son nada», respondió Soria, pero su voz carecía de la dureza habitual. Aurelio arrancó un trozo de su camisa y vendó sus heridas con torpeza. Ella lo miraba en silencio, sin apartar los ojos. Había una intensidad diferente en su mirada, no de furia, sino de algo nuevo, casi desconocido para ella, ternura. «Nunca pensé que un humano pudiera mirarme así», murmuró al fin. «Nunca pensé que encontraría a alguien como tú en este infierno», respondió Aurelio, y sus palabras hicieron que Soria bajara la mirada, como si necesitara ocultar lo que sentía. Con el paso de los días, refugiados en las montañas, Aurelio ayudó a Soria a purgar poco a poco el veneno de su piel. Usaron hierbas, agua fresca de los riachuelos y el conocimiento que ella aún recordaba de su tiempo como comandante. No fue inmediato, pero cada día el hedor se debilitaba, como si la misma naturaleza se rebelara contra la tortura que le habían impuesto. Una mañana, cuando el viento soplaba entre los árboles, Aurelio se acercó a ella mientras dormía. El aire ya no estaba contaminado por aquel veneno. Lo comprobó al inspirar profundamente y sentir solo el aroma de tierra húmeda y piel tibia. Soria abrió los ojos y lo encontró observándola. «¿Qué haces?», preguntó con voz adormilada. «Respiro», contestó Aurelio con una sonrisa. «Y por primera vez, no siento nada más que paz». Soria lo miró con los labios entreabiertos, y cuando Aurelio tomó su rostro entre las manos, ella no se apartó. El beso que compartieron fue diferente al primero, ya no fue áspero ni desesperado, sino lento, profundo, lleno de un afecto que había crecido en silencio durante cada instante juntos. El mundo alrededor parecía desvanecerse. Ya no eran prisioneros, ni fugitivos, ni víctimas de un destino cruel. Eran dos seres que habían encontrado en medio del dolor una razón para seguir viviendo. Pero la paz no duró mucho. Un grupo de perseguidores los localizó, armados y sedientos de venganza. El estruendo de pasos y armas resonó entre los árboles. Aurelio y Soria se levantaron, uno al lado del otro. «Podemos huir», dijo Aurelio. «No», respondió Soria, alzando la lanza que había arrebatado en su fuga. «Esta vez no correré». La batalla fue feroz. Soria luchaba con la fuerza de alguien que había recuperado su esencia. Aurelio, herido pero firme, combatía a su lado con la misma determinación que lo había mantenido vivo hasta entonces. Cada enemigo que caía se convertía en un recordatorio de que ya no eran las víctimas de una burla, sino los dueños de su propio destino. Cuando el último perseguidor huyó aterrado, la montaña quedó en silencio. Aurelio y Soria, jadeando, se miraron cubiertos de sudor y sangre. Entonces Soria dejó caer el arma y tomó el rostro de Aurelio entre sus manos. «Me unieron a ti como castigo», dijo con voz temblorosa, «pero ha sido el mayor regalo que la vida me dio». Aurelio sonrió, agotado pero feliz. «Entonces que este castigo sea nuestro comienzo». Se abrazaron con fuerza, con la certeza de que nada podría separarlos ya. En las montañas encontraron un nuevo hogar, lejos de la crueldad del mercado y de los jueces que los condenaron. Soria, libre del veneno, volvió a ser una guerrera orgullosa, pero con algo que nunca había tenido antes, un compañero que la veía más allá de la leyenda. Aurelio, que había sido un hombre condenado y humillado, descubrió que había ganado más de lo que jamás pudo soñar. Con el tiempo, entre bosques y riachuelos, construyeron una vida. Una vida donde la risa reemplazó al dolor, donde el silencio se llenó de palabras compartidas,
y donde el amor fue la verdadera victoria sobre todo lo que intentó destruirlos. Y así, lo que comenzó como una burla cruel en una plaza abarrotada, terminó siendo la historia de dos seres que encontraron en el otro no la condena, sino la salvación.